Muy buenos días. Queremos agradecer a todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan esta mañana en el Palacio de la Moneda. Se ha desarrollado hoy viernes una sesión del Consejo de Gabinete convocado por el Presidente de la República con presencia de los ministros y ministras de Estado y ha tenido como tema central abordar la cuenta pública del próximo 1 de junio. Como ustedes saben, en Chile, una vez al año, los presidentes concurren al Congreso Nacional a dar cuenta de lo realizado, así como a anunciar compromisos en el marco de su mandato. Y esta es la cuarta cuenta presidencial que será encabezada por el presidente Boric. Una instancia muy importante para efectos de dar a conocer lo que se ha hecho dentro del gobierno, así como lo que se proyecta para los próximos meses. Esta reunión tuvo por objeto realizar un repaso de los grandes avances de los distintos sectores o ministerios y secretarías de Estado, así como coordinar el despliegue posterior a la cuenta. El presidente nos ha instruido a un despliegue regional a lo largo de todo Chile para dar a conocer las iniciativas que el gobierno lleva adelante, así como aquellas que se van a materializar en los próximos meses, y no solo para dar a conocer esta información, sino que también para seguir escuchando a la gente, que es fundamental a la hora de gobernar. Será un hito muy relevante, conforme a nuestra tradición republicana. Obviamente no vamos a adelantar lo que son las palabras del presidente de la República. Muchas veces hay requerimientos periodísticos para saber qué es lo que el presidente va a decir o qué es lo que no va a decir, pero obviamente eso se va a conocer la misma jornada del 1 de junio. Pero lo que podemos señalar es que este es un gobierno que está trabajando para mejorar la calidad de vida en Chile y que son muchos los hechos que así lo acreditan. Donde ponemos las palabras, se realizan acciones para construir un Chile más justo, mejorar la calidad de vida y generar progreso que llegue a todos los hogares del país. Y en ese marco, bueno, seguiremos trabajando durante todo el mandato presidencial. Lo hemos dicho y lo reiteramos hasta el último día, con el entusiasmo del primer día. Obviamente ya son muchas las obras, los avances que se han conseguido, tales como, por ejemplo, la reforma de pensiones, royalty minero, solo por citar algunos ejemplos de tareas que se veían como imposibles en su momento y que gracias al diálogo democrático finalmente prosperaron. Estas iniciativas también se materializan. Es la hora de implementar la reforma de pensiones y así podría citar una serie de otros ejemplos de las iniciativas que se han impulsado bajo el mandato del presidente Boric. Así que, bueno, finalmente esta reunión permitió tener con claridad el diseño respecto de lo que va a ser la cuenta presidencial, porque es una cuenta que es fundamental para la gestión de gobierno. Buenos días, Juan Espinosa de Radio ADN por acá. Pregunta para el ministro Álvaro Elizalde. Considerando la proximidad de la cuenta pública del presidente Boric, usted hizo mención de algunos proyectos que se habían aprobado y que se veían particularmente complejos. Hay otros proyectos que todavía no han visto la luz. El financiamiento de la educación superior, aborto, eutanasia, seguridad municipal, reglas del uso de la fuerza. Recientemente, por decirlo de alguna forma, se cayó en la última instancia el fraccionamiento de la industria pesquera. El presidente pudo haber llegado con esta ley despachada a la cuenta pública, sin embargo, eso no va a ser así. ¿Cuál es la reflexión que se hace respecto de los proyectos que, habiéndose anunciado durante la cuenta pública del año pasado, al día de hoy todavía no pueden despacharse desde el Congreso? Gracias. Bueno, al respecto, varias reflexiones. Como ustedes saben, el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y nosotros hemos promovido un diálogo democrático con el objeto de generar acuerdos que nos permitan destrabar iniciativas que son fundamentales para el país. Y ha habido avances significativos. En materia de seguridad, a la fecha ya se han publicado 68 leyes. La ley de cumplimiento tributario, la reforma de pensiones también son un muy buen ejemplo respecto de iniciativas que requirieron de un diálogo constructivo para que finalmente se hicieran realidad. Y en ese contexto tenemos desafíos legislativos para adelante. Continuar con el fast track legislativo en materia de seguridad pública. En segundo lugar, continuar con el fast track legislativo en materia de crecimiento económico, protección social y responsabilidad fiscal, que lidera el ministro Marcel. Y también otras iniciativas a las cuales usted ha hecho referencia. Lo relevante es que el gobierno mantiene su voluntad de diálogo, va a perseverar en ese esfuerzo con el objeto de construir acuerdos que nos permitan sacar adelante finalmente estas iniciativas.
A la fecha tenemos más leyes aprobadas que los anteriores gobiernos en democracia, insisto, pese a estar en minoría en ambas cámaras, lo que da cuenta que había una clara vocación de diálogo para construir acuerdos y vamos a perseverar en ese esfuerzo para que estas iniciativas que están pendientes, que son tan importantes para los chilenos, finalmente se hagan realidad. Entonces podríamos decir que tenemos un balance positivo respecto de lo que ya se ha aprobado, pero eso no significa que bajemos los brazos y que no sigamos trabajando hasta el último día por sacar adelante lo pendiente. Y doy un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el proyecto que establece el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y que pone el fin al CAE, que hace más eficiente el sistema y, por tanto, que los recursos públicos sean mejor utilizados, además haciéndose cargo de una necesidad de carácter social. Y así podría citar otros ejemplos. Así que vamos a seguir trabajando en materia legislativa hasta el último día con la misma voluntad de diálogo y con la misma perseverancia. Ministro, una pregunta también para usted. ¿Cómo está? El gobierno espera que el Frente Amplio se cuadre con la postura del presidente Gabriel Boric y que no insista en el concepto de espionaje político. ¿Qué pasa que no se ha podido alinear al partido del presidente de la República? Y le quería preguntar si es que el gobierno tiene contemplado asistir a la sesión especial del lunes en donde se va a hablar acerca de Procultura. A ver, sobre el primer punto, en Chile existe libertad de expresión y el rol de los partidos políticos es distinto que el rol del gobierno. Por tanto, todos los partidos pueden dar a conocer sus puntos de vista. En democracia, lo que procede es que ese debate se realice respetando las distintas miradas. Ahora, respecto al caso de Procultura en particular, el presidente Boric ha fijado una línea de conducta que por lo demás es consecuente con lo que ha planteado en otros casos y que da cuenta del compromiso del gobierno con el total esclarecimiento de los hechos, si se acreditan responsabilidades penales, que se apliquen las sanciones que establece la ley. El presidente lo ha dicho, no hay nada que esconder, y también hoy día ha profundizado, señalando que quien esté bajo la lupa de una investigación, nadie está por sobre la ley y estas deben desarrollarse en el marco del Estado de Derecho. También hemos insistido que la Fiscalía y la Justicia deben hacer un buen trabajo, las instituciones deben hacer un buen trabajo, y un buen trabajo implica hacerlo en el marco del Estado de Derecho, es decir, siempre respetando las leyes. Y respecto de la sesión del día lunes, obviamente vamos a concurrir, porque hemos sido convocados por un poder del Estado, en este caso a la Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras. Nosotros vamos a concurrir a esta sesión, a entregar toda la información que sea requerida, y sí hemos señalado que esperamos que todos estos hechos sean esclarecidos por entes autónomos e imparciales, que es el trabajo que deben hacer finalmente el Ministerio Público y finalmente la justicia, y por tanto evitar la politización de la justicia que no le hace bien a las instituciones. Ministro, pero ¿por qué no el gobierno no se ha podido desprender del caso Procultura? ¿Es quizás por las posturas de algunos partidos, en este caso el Frente Amplio, que insiste en un concepto que de hecho discrepan desde el punto de vista jurídico en el gobierno, que es el espionaje político? ¿Por qué no logran Pero no sé a qué se refiere usted con desprender, porque sobre este punto hemos sido claros. No hay nada que esconder. El presidente ni siquiera ha sido convocado a declarar como testigo en esa causa, y lo que corresponde es que las instituciones realicen su trabajo. El gobierno en ese sentido está tranquilo en términos de que sabemos que finalmente las instituciones tienen que desarrollar un trabajo en el marco del Estado de Derecho, y eso implica el total esclarecimiento de los hechos. Y el total esclarecimiento de los hechos tiene como consecuencia que parte de las conclusiones a veces anticipadas de algunos sectores, consejo político, bueno, finalmente van a quedar desechadas. Lo importante es que aquí tiene que avanzar la justicia en el marco del Estado de Derecho y todos tenemos que cumplir la ley. Ese es el compromiso del gobierno, que se tradució además en acciones y hechos concretos. En la misma línea sobre el caso Procultura, pero en relación a este recurso que presentó Josefina Uneus, por parte del gobierno y el propio presidente Gabriel Boric consideran también que fue una interceptación ilegal, considerando que se escucha una conversación del propio mandatario, y también qué tan grave sería que la Corte declarara ilegal este tipo de acciones. Toda persona en nuestro país tiene el legítimo derecho de ejercer las acciones que confiere nuestro ordenamiento jurídico, pero respecto al fondo, el rol del gobierno es distinto y por tanto nosotros no nos pronunciamos. ¿Pero no tienen una opinión respecto a esa intercepción sobre esa conversación que se da a conocer del presidente Gabriel Boric? Si un ciudadano se siente afectado en sus derechos, puede ejercer las acciones que confiere la ley,
pero el rol del gobierno es distinto. El rol del gobierno es básicamente contribuir a que las instituciones realicen su trabajo respetando la ley, es decir, en el marco del Estado de Derecho. ¿Se vieron afectados Nadie los puede estar derechos? sobre la ley, ninguna autoridad política, tampoco un fiscal, un juez, un parlamentario. Finalmente la ley se nos tiene que aplicar a todos y todos tenemos que cumplirla. ¿Pero se vieron afectados el derecho del presidente Gabriel Boric? Insisto en lo que he señalado. Hola, ministro. Para cambiarle un poco de tema, la próxima semana se vota la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Burán. Quería ver cómo ha estado trabajando el gobierno en evitar los descuelgues de algunos miembros del oficialismo y si tienen confianza en que esta octava ofensiva se termine cayendo, considerando que los alcaldes de la oposición han respaldado al delegado. Bueno, sobre ese punto hemos sido bien categóricos. Esta es una acusación inconducente que ha implicado una distracción del Congreso Nacional y particularmente de la Cámara de Diputados respecto a lo que era ser su principal tarea, que es legislar. Aquí se han planteado varios proyectos de ley pendientes. Pues bien, se habría avanzado en algunos de esos proyectos si es que no se hubiera generado esta distracción respecto de una acusación constitucional que además nos parece que es infundada. Las causales que establece la Constitución para las acusaciones constitucionales contra los delegados presidenciales son más restringidas que para otras autoridades. Requiere la infracción de una norma constitucional, que no es el caso. Y por tanto esperamos que finalmente la Cámara de Diputados, aplicando el derecho, rechace esta acusación constitucional. Tan poco fundamento tiene que no son pocas las voces, quizás no del ámbito parlamentario, pero sí del ámbito político de la oposición, muchos alcaldes de oposición que han señalado que no comparten los fundamentos de esta acusación. O sea, desde el propio sector opositor, y particularmente de Chile Vamos, ya son varios los alcaldes que han señalado que no comparten esta acusación. Ministro, ¿cómo está? Buen día todavía. Sobre el sistema político, ¿es inminente que la reforma que fue presentada por senadores llegue a la Cámara durante los próximos días, lo más probable? Ante eso, ¿ustedes han tenido conversaciones con los senadores para ver esta materia? ¿Ustedes han tenido ciertos reparos también con parte de lo que se ha planteado en esta reforma al sistema político? Y sobre el rol del Ejecutivo en esta materia, ¿se ha visto la posibilidad de presentar quizás un proyecto acotado o de conversar quizás más en profundidad con los senadores para tratar de realizar las modificaciones en el proyecto que ellos presentaron? Sobre ese punto, dos reflexiones. La primera, nosotros creemos que es necesario avanzar una reforma política que genere incentivos a la convergencia de quienes comparten visiones de país y su proyecto respecto del futuro de Chile para generar orgánicas políticas que sean más amplias y representativas. Y en ese sentido creemos que es necesario avanzar para ese objetivo. Ahora, cuestión distinta es que hay un proyecto en particular de una reforma constitucional presentado por un grupo de senadoras y senadores. Pero obviamente nosotros creemos que la reforma implica otras iniciativas. Y por eso hemos sido explícitos de que vamos a presentar un mensaje presidencial para modificaciones de carácter legal que contribuyan a ese objetivo. Y estamos ahora en el proceso de diálogo y de levantamiento de puntos de vista, haciendo una ronda con distintos actores para en su momento hacer el anuncio correspondiente. No he hablado con todos todavía, he hablado con muchos, pero me faltan otros con los cuales tengo que hablar. Lo vamos a hacer los próximos días y muy pronto habrá novedades respecto a anuncios concretos. Sí, lo que puedo adelantar es que vamos a presentar un proyecto de ley firmado por el presidente Boric para regular esa materia. Muy pronto. ¿Antes de la cuenta pública? Tendría que ver. Oiga, ministro, pasándolo también a otro tema, ¿ha tenido no conversaciones con el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, para la reinstalación del monumento baquedano en la ex conocida o ya transformándose ex Plaza Italia? ¿Cómo va esa conversación, pensando que el alcalde ya tuvo también estos diálogos con la exministra del Interior, Carolina Toá? ¿Hay viabilidad o no, pensando en cómo se está configurando el eje de Plaza Italia, también pensando en lo que ha generado esta figura durante los últimos años? Bueno, como usted sabe, hay un proyecto del eje Alameda Providencia que ha implicado inversiones importantes hasta la fecha y otras que se van a desarrollar este mismo año y que, sin lugar a dudas, va a mejorar las condiciones de un eje fundamental para la vida en la ciudad de Santiago. Y en ese contexto hemos tenido diálogos con todos los alcaldes involucrados en ese eje, así como con el gobernador regional. Y respecto a la pregunta específica, efectivamente,
hemos iniciado un diálogo y hemos tenido conversaciones con el alcalde de Providencia, también con el gobernador de la región metropolitana, y pronto vamos a hacer anuncios al respecto. Ministro, también para usted, yo le quería preguntar respecto a la declaración de la ex senadora Isabel Allende por el caso de la fallida compra de su padre. ¿Cómo se toma este cambio de estrategia en el gobierno? ¿Hay autocrítica por parte del Ejecutivo por llegar hasta estas instancias? Estamos hablando de una declaración que se enmarca dentro de una investigación que se está llevando adelante conforme lo establece nuestra legislación y, por tanto, consecuente con lo que he señalado, que creo que no se debe politizar la justicia, creo que no corresponde que el gobierno esté emitiendo opiniones respecto de determinadas diligencias que se realizan en el marco de investigaciones que están en curso. Ministro Marcel, esta pregunta es para Y usted. sí quiero reiterar algo importante, que nosotros hemos sido insistentes en señalar que creemos que la senadora Allende ha actuado de buena fe. Ministro Elizalde, buenos días aún. Sobre el homicidio en Graneros de este matrimonio, ¿están conformes con la decisión de la justicia de dejar a 3 de los 4 imputados en prisión preventiva y se descarta la participación de más implicados en este caso? Bueno, sobre ese punto, en primer lugar, nosotros en su momento condenamos enérgicamente este crimen y señalamos que la capacidad del Estado se iba a desplegar para el total esclarecimiento de los hechos conforme a una investigación acuciosa que está llevando adelante el Ministerio Público. Y en ese contexto, en primer lugar, nos parece muy importante los pasos que se han dado para determinar la identidad de quienes participaron en esta acción. En segundo lugar, se ha presentado un recurso respecto de la persona a la cual no se le concedió esta medida cautelar o no se le aplicó esta medida cautelar de prisión preventiva, que tendrá que ser resuelta por los tribunales. Y respecto de otros participantes, bueno, eso lo va a determinar la propia investigación. Lo relevante es que queremos que se sepa que este crimen no va a quedar en la impunidad, todos sus autores van a responder ante la justicia y, sin lugar a dudas, que la investigación que se está llevando ha sido de muy buen nivel, lo que ha permitido ir esclareciendo los hechos.